Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si nos metemos en este tema quinto, en el que vamos a ver dos reglas. Hoy es más complicado, pero como siempre ya nos tiene acostumbrado este hombre, no pone parche. No dice, bueno, pues mira, para no liar un lío, no. Ahora, lo que sí es verdad es que toca fondo. Y va al fondo desde donde se puede solucionar. Y avisa de caminos en que si nos metemos, complicamos la cosa. Vamos a ver, una cosa muy tonta, si no hago nada más que decir cosas tontas. Lo ideal no existe, o existe aquí en Euskadi. Ni va a existir, ni va a existir nunca. Entonces, todo lo que sea quejarse de que las cosas no funcionan como deberían, o al revés, idealizar creyendo que esto es muy peligroso, porque me salgo de la realidad. Fíjate qué cosa tan simple. Bueno, pues va a ser el trasfondo de estas dos reglas, porque van a tocar dos extremos. Y entonces lo titulamos ni rechazo ni idealización. Perfecto. Sino objetivación responsable y recuperadora. De modo que objetivación, hay que objetivar las cosas, hay que darle nombre, hay que decir y señalar dónde ha estado el fallo y tal, pero con ideal no simplemente ensuciar, sino que nadie ha nacido para ser malo, que todos nos podemos recuperar. O aquí ninguna de las personas que estamos aquí hemos metido la pata en nuestra vida. Pues después la sacamos como podemos y seguimos andando, pero la pata hay que meterla y ayudaba a sacar la pata al vecino porque yo la había sacado antes y sé la postura que hay que poner. Bueno, pues ya está, fíjate qué cosas tan tontas. Venir yo de tan lejos para tener que... Pero pues a lo mejor es interesante de vez en cuando recordarlo. Bien, pues vamos a... Ya sabéis que siempre abordamos con las hojas que os mandamos, que tenéis, en la página 3, que es el resumen, donde pone resumen, no en la página 1. La página 1 pone esquema, después de ni rechazo ni idealización, sino objetivación responsable y recuperadora. Reglas 10 y 12, pues donde pone resumen, ahí es donde empezamos a trabajar. Después lo otro es mucho más cortito, que para la persona que ya las ha trabajado, pues le puede servir de recuerdo y de una manera más sencilla. Bien, el nosotros concreto que nos toque vivir, tanto a nivel profano como eclesial, mira tú por dónde aquí, en una de las reglas, alude que esto no es solo para la Iglesia, sino para cualquier nosotros. Importante. Bueno, pues yo he leído, es que nos lucimos, no he leído. Uno ya murió, que escribió un comentario a estas reglas y comenta, dice, aquí metió la pata San Ignacio al decir quier espirituales, quier temporales, ya sea se trate de un nosotros espiritual, eclesial, la jerarquía de la Iglesia, quier temporales, ya en la política, en lo que sea, no, en los dos. Y dice que ahí metió la pata. El meterse con Ignacio hay que tentarse la ropa y bastante, porque a lo mejor la simpleza la dices tú, porque es más preciso y con más matizaciones que aquel hombre no hemos venido después ninguno. Estoy convencido. Y sin más, luego veremos a ver si tenía razón Ignacio cuando dice que esto es tanto a nivel religioso, a nivel eclesial, estas son reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener, y para lo otro no tiene. ¿Cómo que no? Ya lo veremos. Bueno, pues ya ahí está, eso está escrito. Nunca digo el nombre, que ya está. Pero sí digo el pecado. No se dice el pecador, pero se dice el pecado. Bien, de modo que tanto profano como eclesial nunca será perfecto porque es real, claro.
los nosotros de los que formamos parte, ninguno es ideal. Puede haber un momento realmente de una convivencia y que después recordamos aquel año, mira que coincidimos, pero es una cosa puntual que hay que darle gracias al Señor y ya está. Pero no es una cosa que se puede asegurar y que se puede exigir menos, porque es que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Por tanto, tan erróneo será idealizarlo como rechazarlo, porque me quedaría sin nada. Importante, esto me parece una tontería, ¿no? Como yo vaya idealizando, como después no me lo encuentro en la realidad, pues nada, esto no tiene remedio. Como yo vaya rechazando, pues ya empiezo por no tener nada. Y no, los maximalismos siempre tienen el mismo resultado. Cuando uno va por la vida o todo o nada, pues ya tienes la solución. Antes de empezar, te quedas con nada. Porque el todo no va a existir nunca. De modo que hay que espabilar. Ah, mira, alguien pedía... A ver, el de ayer. Alguien pedía el de ayer. Bien, por tanto, el problema hay que plantearlo en términos de responsabilidad que objetiva, recupera y hace crecer. Esto es importante, que es el título que hemos puesto. De modo que si no idealizo, cuento con que voy a tener delante realidades que no son las que deberían ser. Pero, por otro lado, a ver cómo puedo esto remediarlo. Va a sacar la palabra, Ignacio, remediarlo. Se trata de remediar, no de complicar más las cosas, que podemos complicarlas. Y aquí traigo unas citas, son importantes siempre. En Romanos 13 empieza por un texto y unas afirmaciones que no nos agradan, porque hoy día, en el contexto cultural que nos rodea, siempre la autoridad tiene mal cartel, pero tiene que existir. No hay cosa más terrible y que la sociedad al final más le tema que el vacío de poder, porque ahí puede meter cuchara y no precisamente los más honestos, cuando hay vacío de poder. Entonces, pues vamos a leer esto. Atención, en el contexto en que esto se escribe, en pleno Imperio Romano, las comunidades cristianas, 4 gatos, que yo suelo decir que inventaron el metro 20 siglos antes para poder sobrevivir, de modo que fíjate tú, el poder que podían tener, tenían que meterse debajo de tierra para poder medio sobrevivir. Bueno, pues ahí va lo que les escribe. Sométanse todos a las autoridades constituidas, aquí está hablando del emperador romano y de... Bien, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. Dios quiere que funcionemos. Igual que quiere que saquemos lo mejorcito de nosotros, quiere que la realidad funcione. Y la autoridad existe y la necesitamos pues para entendernos, para dar respuesta a esta convivencia que no es tan sencilla como en principio se podía pensar o debería ser. Cuidado con el debería ser. Bueno, de modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino y los que resisten se atraen sobre sí mismos la condenación. Fíjate tú qué afirmaciones, no nos gusta leerlas, pero aquí están. Pero ahora vamos al final. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ella elogios, pues es un servidor de Dios para el bien común. Claro, claro. De modo que tiene una función necesarísima y Dios quiere que funcione, pero igual que quiere que funcione cada uno de nosotros, podemos no funcionar, ¿no? O está seguro que porque Él quiere que funcionemos ya vamos a funcionar bien. No. Entonces hay que... ¿Por qué?
porque la autoridad está para el bien, para procurar el bien común. Después ya veremos los conflictos cuando eso no se da, pero es necesaria. Primer paso. Segunda cita que pongo ahí. Primera Pedro 2, 13, 15. De modo que en Primera Pedro 2, 13, 15 dice: sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana, sea el rey como soberano, sean a los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien, pues esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien cerréis la boca a los ignorantes e insensatos. Obrad como hombres libres, no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Está bien dicho, ¿no? Estas citas hay que leerlas después cuando vayáis a vuestra casa. Si queréis repasar estas cositas, volver a leerlas. Porque en definitiva es el reto, pero fijaros, está hablando de someternos a las autoridades establecidas, que están pues para que el bien salga a flote, y resulta que dice: obrad como hombres libres. Perfecto. No como hombres entontecidos. Estamos entontecidos, luego lo veremos. Cuando idealizamos, porque no hemos salido de la realidad, porque lo ideal no existe. O cuando nos enfurecemos de tal forma que todo está mal, y entonces, pues mira, pues tírate por un barranco. Porque lo que hay es que arremangarse a ver qué hacemos para que esto, que parece ser que no funcione, funcione. Y no funciona, pues funcione. Bien. Y por último, 2 Corintios 13, 7, que ahí siempre leo yo una traducción que me encontré de González Ruiz. Este era un malagueño, escriturista, y estos versículos los traduce preciosamente. Dice: pedimos a Dios que vosotros no hagáis nada malo, no para que nosotros quedemos bien, sino para que vosotros lo hagáis bien, aunque nosotros tengamos que quedar mal. Pues no tenemos una autoridad contra la verdad. Ninguna autoridad puede ser contra la verdad. Después ya lo veremos. ¿Y qué hacer? ¿Cómo funcionar con eso? Sino a favor de la verdad. Y por eso nos alegramos cuando nosotros perdemos y vosotros ganáis. Lo que pedimos es esto: vuestra recuperación. Esto es importantísimo. En la bienaventuranza, aquí hay personas que la habéis hecho, en la bienaventuranza, yo repito, en la tercera, en la segunda, que nadie ha nacido para ser malo. Nadie. Todos hemos nacido tiernos bebés, que infundíamos ternura a nuestro alrededor. Y después, mira, nos han salido unas cosas más raras, unos colmillos y unas cosas, pero con eso no nacimos. De modo que, hombre, pues nadie ha nacido para ser malo, pues vamos a ver si se recupera. El recuperado llega más lejos que el que no necesitó de recuperación. De modo que fíjate si el reto merece la pena. Bien, sigamos. Sí, vamos leyendo. Bueno, y ahora, para enmarcar esto, me gusta siempre traer citas de San Ignacio. San Ignacio, pues se conservan varias cartas a Carlos V, dos o tres, al emperador de Romano, Fernando I, a Felipe II, al príncipe, todavía no era rey. Bueno, ¿cómo encabeza estas cartas a estos personajes en ese momento la suprema autoridad civil? Pues empieza la carta así: mi señor en el Señor nuestro. Ole ahí. Tenía el don. Por eso digo yo que el Papa es más ignaciano que todos los jesuitas juntos, porque encuentra fórmulas que nosotros no habíamos encontrado
y te hace formar, eso es lo que yo no sabía cómo llamarlo. Pues esta situación es perfecta. Mi Señor, yo no puedo vivir al margen de toda autoridad. Nadie. ¿O sí? Pregunto. No, nos comíamos vivos. Bien, entonces, y tengo que ser respetuoso y después ya veremos cuando la cosa es conflictiva. Pero ya le aviso, pero no eres el único Señor. Mi Señor en el Señor nuestro. De modo que por encima de ti y de mí hay alguien al que nos tenemos que remitir tú y yo. Tú no eres creyente, bueno, pero yo sí lo soy, y en nombre de ese que está te voy a intentar recuperarte. No tacharte, pero sí recuperarte. Después veremos cómo lo aborda. Bien, con estas reglas, sigo leyendo ya. Con estas reglas, San Ignacio nos va a plantear el problema de cómo actuar frente a lo que no está bien, especialmente en los que por su responsabilidad debían dar ejemplo. La actitud positiva que nos pide el presupuesto, lo vimos ya en ejercicios 22, se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Bien, aquí tienen unos papelicos, no los quiere, pues no quiere decir que todo lo que el prójimo proponga pueda salvarse. Eso nos decía el presupuesto. La posibilidad de equivocarse, de no saber hacer las cosas bien, aunque se tenga buena voluntad, también puede pasarles a los mismos responsables de la Iglesia y de cualquier cosa. Eso, lo ideal no existe. Bien. Y decíamos que el problema estaba en cómo reaccionar ante estos fallos. Si todavía vivimos hoy vamos a regresar al tema primero, el segundo día que nos vimos, en que decíamos cuál es la evolución del ser humano. Nacemos bebés, pasamos por la adolescencia, se supone que llegamos a la adultez, bueno, y son lo mismo todas. Uy, no. Vivimos situaciones que no tienen nada que ver unas con otras. Bueno, y allí ya avisábamos aquella advertencia de Freud, que siempre podemos regresar a lo que hemos vivido antes. De modo que esquemas que hemos tenido en etapas de nuestra vida, que a lo mejor han sido, que siempre han sido prolongadas, no te digo la infancia han sido años. Entonces eso deja unos residuos que cuando uno pierde pie, como te descuides, vuelves para allá. Y en la infancia idealizábamos, nuestros padres lo sabían todo, lo podían todo, eran buenísimos, y yo sentía una seguridad que la necesitaba. Pero después me daba cuenta que no lo sabían todo, y menos que los pobres no lo podían todo. Pero es que para colmo a veces hasta metían la pata, válgame Dios. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahí viene la madurez, que ni puedo tacharlo, ni es asumir una realidad que ni es toda mala, ni es buenísima. Bien, de modo que vivimos, si vivimos todavía la identificación de la infancia, no veremos ningún fallo en nuestros responsables. Mal asunto entonces. Porque puede estar, no, pero son muy buenos. No, esta vez serían buenísimos, pero en este caso han metido la pata. Si vemos fallos, pero no hemos madurado y somos unos adolescentes, los viviremos agresivamente. El joven, el adolescente, es un idealista y todos son... solo desde la igualdad, en Mateo 20, 25, 28, y el respeto podremos vivirlos con capacidad de corregirnos fraternalmente. Después volverá a salir. Es decir, que tenemos que, decíamos, la única alternativa al poder, cuando dábamos esa cita, cuando dice Jesús al final,
en el 28, como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y decíamos, la única alternativa al poder es el servicio. Eso no es así, eso es así en cualquier poder. Ya sea la jerarquía de la Iglesia, ya sea el poder político, ya sea el poder de la empresa o lo que sea. Claro, ¿eh? De modo que es el servicio. No aquí, pues porque cuando uno llega legítimamente al poder, a un tipo de poder, ¿qué le decimos? Aprovechate, ¡hala, abusa! Aprovechate, que después deja y no. No, sirve, es la única alternativa al poder. Bien, esa es la cita de ahí. Pero para entender el alcance de estas dos reglas hay que remitirse al tema 1. Esto lo he estado ya aludiendo. Las etapas de nuestro proceso de maduración que nuestro proceso de maduración tuvo que superar dejaron en nosotros huellas profundas a las que podemos regresar sin darnos cuenta de ello, porque lo experimentamos de forma muy gratificante. Ojo, porque esto siempre puede surgir y de forma muy espontánea. Ya os comentaba cuando vimos el tema 1 que Freud dice una frase que ahí te quedaste corto, ahí te has quedado corto. Y es que dice que la puerta que da a la regresión siempre se queda abierta. Pues ojalá solo fuese eso. Pero es que está cuesta abajo y te resbala. La regresión no quiere decir que no has madurado, sino que habías madurado pero has regresado. Y eso siempre es posible. Pero si eso lo decimos en la conversación corriente, a una persona con la que tenemos mucha confianza, mira la salida que has tenido, es una salida de niña, cuidado con la salida que has tenido. Si tengo mucha confianza contigo, ¿no hemos dicho eso alguna vez a una persona? Sí, se lo hemos dicho. ¿Quiere decir que esta persona era una niña? No, que la salida que ha tenido se parece a la de una niña, pero ¿de dónde te ha salido esto? Porque no eres niña y ya has madurado. Pero podemos siempre regresar, podemos siempre. Bien, de modo que la identificación que necesitamos en nuestra infancia, ya he aludido a ello, o el rechazo, desahogos inmaduros que se expresan en murmuraciones y críticas estériles de nuestra adolescencia, que tiene que darse, porque tiene que surgir el yo, la persona, y tiene que ser crítico y tiene que... Pero no para quedarte ahí en que menos mal que he llegado yo. Hasta ahora todos malos, pero yo lo de... No, hombre, no. Estás abriéndote y ahora estás idealizando las cosas y por eso tienes ese rechazo y el hecho de que diga blanco mi padre, tengo que decir que es negro porque es mi padre quien lo ha dicho, cuidado que es la tontería. Bueno, de nuestra adolescencia están siempre dispuestos a hacerse dueños de nuestro comportamiento porque siempre es posible regresar. ¿Y cuando regresamos? Cuando perdemos pie en lo que tenemos delante. Automáticamente regresamos a épocas más simples, y a lo mejor muy gratificantes. Fíjate tú, la infancia. Todo lo teníamos resuelto porque nuestros padres ya se encargaban de resolverlo. Bien. De modo que hacerse daños de nuestro comportamiento ahorrándonos madurez y responsabilidad. Bien, regla 10. Vamos a leerla primero y después vamos a irla comentando. La 10ª. Debemos ser más prontos. La palabra esta, con M y con P, es que una espontaneidad que nos sale hasta sin querernos. O sea que esta reacción la tenemos, no es que nos ponemos a pensar no, que nos sale. Debemos ser más prontos, dispuestos, que espontáneamente nos sale, para abonar y alabar así constituciones, comendaciones como costumbres de nuestros mayores, nuestros responsables, diríamos nosotros. Porque dado que algunos no sean o no fuesen tales, no quiere decir que siempre van a ser ideales. Hablar contra ellas, quier predicando en público, quier platicando delante del pueblo menudo, engendraría más murmuración y escándalo, y así se indignaría el pueblo contra sus mayores, sus responsables, quier temporales, quier espirituales. ¿Ves? Aquí es donde el otro dice que aquí metió la pata
San Ignacio, ay, tú sí que no has metido la pata, es que te has caído por el agujero. De manera que así como hace daño el hablar mal en ausencia de los mayores a la gente menuda, así puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. Siempre Ignacio apunta esto en qué va a terminar, en remedio o en cabreos nada más. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Que yo tenga en el horizonte, vamos a ver si esto se remedia, que yo crear la crispación, que es lo que va a decir mucho cuidado. Bien. Fijaros, San Ignacio no tenía un pelo tonto, ¿eh? Y él, en un momento, le echa una penitencia pública a un jesuita que había hablado en contra de una... Ya no me acuerdo exactamente lo que fue, de algo de algún cardenal o no sé qué de Roma. Le echó una penitencia terrible, porque había hablado en público, es esto. Pero sin embargo en privado, cámara es una bendición de Dios, porque este jesuita portugués que estuvo poco más de 2 años en Roma, pues llevaba un diario y anotaba cosas y observaciones y dichos de Ignacio, a veces rarezas, porque como todo, aquí hay alguien que no tenga rarezas. Que le pregunte con los que viven, a ver si no tiene rareza o no. Bien, y entonces él comenta que a nivel privado decía, con que se reformase el Papa y su casa, ya habríamos dado un paso grande. Bueno, el Papa que aprobó la Compañía de Jesús tenía 3 hijos y bien colocados, para eso eran hijos del Papa, digo yo. No va a darle ahí una tareilla de nada, ¿eh? Sí, vamos a ver si no. O sea, que no le tocó una época ideal, sino una época a años luz de la nuestra con respecto a la realidad eclesial. Por eso tienen más... Bien, pues vamos a comentar un poquito esto porque es compleja. La concisión de Ignacio hace que, como te descuides, pasas por encima y no te enteras de lo que te ha dicho. De nuevo hay que partir de la actitud positiva que el sentido verdadero exigía que en esta regla formula diciendo ser más prontos para alabar y abonar. ¿Qué quiere decir eso? Descubrir lo bueno y verdadero que hay en algo en vez de lo negativo. Abonar, sacar lo bueno. Abonar es sacar por ahí. Descubrir lo bueno y verdadero que hay en algo en vez de lo negativo. Lo que se plantea aquí es qué hacer cuando, dado que algunas constituciones, recomendaciones, costumbres de quienes tienen autoridad no sean o no fuesen tales. Ya tengo delante el fallo, válgame Dios. Pues sí, yo tengo que, pero es que esto no, esto que ha dicho es que no, esto puede hacer daño, esto no. Bueno, ¿qué hacer entonces? Porque es que eso pues, se puede dar, ¿no? Ignacio no da por supuesto que todo lo que venga de los responsables sea siempre bueno. Es la capacidad de constatar el fallo, la incongruencia. Fíjate, estamos en un momento delicado que gracias al Papa anterior y porque el Papa anterior es el que empezó a tirar de la manta, todo el problema de la pederastia y eso, pues por no dar nombre a cosas y no decir eso ha estado mal, no generalizar, porque generalizar, luego lo veremos, no se puede hacer nunca, ni se debe hacer. Bueno, pues ahora, fíjate tú, si no está siendo mucho más doloroso. Y sobre todo, que no se puso atajo a cosas que se debía haber puesto atajo inmediatamente, ¿no? Bien, es la capacidad de constatar el fallo. Y ese fallo no puedes mirar para otro lado. La incongruencia, no se puede cerrar los ojos al fallo. El problema está en qué hacer cuando este fallo afecta a cualquiera de los nosotros en los que vivimos. Porque ya ha dicho antes, al leer la regla hemos visto que se está refiriendo no ya a la Iglesia,
cuanto a institución y su jerarquía, ¿no? Entonces, y los temporales también. El problema está en qué hacer cuando afecta a cualquiera de los nosotros en los que vivimos. Jesús exige expresamente que nos corrijamos fraternalmente. Claro, la corrección viene a la recuperación. Vete, coge a solas a tu hermano. Y si no te escucha, vete con 2 amigos. Y si no los escucha, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad escucha, que se quede fuera. Eso lo tenéis en esa cita, Mateo 18, 15. Como nos quedamos cortos cuando decimos que a veces somos más papistas que el Papa, es que somos más evangélicos que Jesús. Yo en las bienaventuranzas, hablando de esto, de la corrección fraterna, se ha acercado después una persona, normalmente son muy espirituales. Ay, pues eso no es cristiano. ¿Cómo que no es cristiano? De modo que si el otro no está dispuesto a corregirse, fíjate con ese problema que estamos un poco abordando. Y bueno, pues vamos a aguantarlo. No. Te hemos avisado a solas. Te hemos avisado con 2 amiguetes que te conocen. Te ha avisado toda la comunidad. ¿Sigues en tus 13? No, yo no. Pues te quedas fuera. Porque no se puede someter ninguna comunidad al cinismo de quien no quiere corregirse. Por lo visto, si es cristiano, aguantar el cinismo del que hemos intentado a solas con unos amigos y con eso que caiga en la cuenta que está haciendo daño. Bueno, ya pues tenéis que aguantarlo. Pues no, te quedas fuera. Bueno, eso es lo que pone el Evangelio, por eso hay que leer esas citas, ¿eh? Porque si no nos montamos nosotros nuestra historia, ¿eh? Bien, entonces, y ahora, pero ¿cómo hacer esta corrección? Nuevamente hay que distinguir la corrección fraterna del juzgar. Vuelvo a repetirlo, porque es algo tan importante y como todos lo liamos, el lenguaje, si es algo el lenguaje es preciso, porque si no fuese preciso no serviría para nada. Porque el lenguaje está para que me entere de qué estamos hablando. Bien, y entonces, ¿es lo mismo corregir fraternalmente que juzgar? No, no. Y yo ponía el ejemplo, tú me comentas, oye, ¿tú conoces las fiestas de mi pueblo? Yo no sabía ni que tu pueblo existía. Oye, pues unas fiestas muy originales y muy... ¿Y cuándo son? Pues en tal fecha. Vamos, en esas fechas puedo ir. Pues vente, verás cómo va. Yo voy al pueblo y estoy allí, hay mucha gente, efectivamente, viene mucha gente de fuera y todo, y no veo. Y me subo el bordillo de la acera a ver si veo el espectáculo. ¿Y qué va? No es la acera, no es el bordillo, es tu pie. Tú me das un empujón y me dice, Adolfo, ¿qué pasa? Que me estás pisando, hombre. Ay, perdona. Quito el pie y hasta te pido perdón. Que no quería pisarte, pero tengo que pedirte perdón porque te he pisado. Bien. ¿Cómo se convertiría el mismo pisotón en un juicio? Pues que me diese el mismo empujón porque te estaba pisando y me dijese, cuidado que tienes mala leche, Adolfo, venir a pisarme el pie. Ya no es lo mismo. Ya me entran ganas de buscarte el otro pie y ahora te lo piso a cosa hecha. No es lo mismo, ¿eh? En la corrección fraterna señalo una cosa que está ocurriendo. Lo que hay debajo de tu pie es mi pie. ¿Cómo ha llegado ahí? No lo sabemos. Pero que está encima, sí lo sabemos. Es lo mismo, ¿no? De decir, cuidado que tienes mala leche, que has venido a pisarme, y el pie que tengo el callo, yo ni me había enterado ni nada. No, no es lo mismo. No es lo mismo. El juicio refuerza en el otro. Digo, y lo hace peor. La corrección fraterna le abre los ojos. Porque no te condena. No, te he dicho, oye, te he avisado, oye, que lo que está debajo de tu pie es mi pie. Ya está, fíjate. Si te dicen lo otro, ya me entran ganas de pisarte el otro. Bien, sigamos.
¿Cómo afrontar un conflicto sin callarme, pero sin romper? Porque esta es la trampa. Mira, por bien de paz, déjalo, ya pasará el tiempo lo cura todo, o lo complica. Vete tú a ver. El Colegio de Atenas, ¿cómo afrontar el conflicto sin romper, posibilitando la recuperación del nosotros? Claro, el problema es que está en juego el nosotros, y el nosotros es la tarea de estas reglas, a ver cómo salvar la convivencia, ¿no? Ese es el nosotros, y vivimos distintos nosotros simultáneamente. Ahí, 2 Timoteo 2:1, otra vez, sobre el problema de la irrenunciable convivencia que nos toca por todas partes, en distintos niveles, porque vivimos distintos nosotros. De modo que, 1 Timoteo 2, ante todo, recomiendo que hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los constituidos en autoridad, porque va mucho en ello, que sean buenos gobernantes, pero muchísimo, ¿o no? Hombre, pero bueno, qué simplezas decimos, qué simplezas. Esto funciona por sí solo. Ya está. Bueno, para que podamos vivir una vida tranquila, apacible, con toda piedad y dignidad. Claro, que funcione, que se posibilite la convivencia, porque si no, nos comemos vivos. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Estamos siempre en proceso, que esos procesos no se enturbien, que esos procesos no se paralicen. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Claro, mira, aquí dice una frase, el testimonio dado en el tiempo oportuno. Sí hay que ser oportuno. Si tú ves que la cosa está muy tensa en ese momento, a lo mejor, espérate. Pero después a solas, después en otro contexto, las cosas hay que hablarlas. Bien. Y no buscando que la gente se entere de que yo tengo razón. De que tengo... Ahí, aquí, ahora verás. ¿Cuántas veces? A lo mejor nos ha pasado a todos los que estamos aquí. Cuando digo a lo mejor nos ha pasado, es que por lo menos hay uno seguro que le ha pasado, que yo. Entonces no miento. Cuando digo, a lo mejor alguno de los que estamos aquí es porque tengo ya el dato mío. Bien. A lo mejor venimos. Siempre cuando una cosa se dice con orgullo, algo raro hay. Porque cosas normales no se dicen con orgullo, sino se dicen con naturalidad. Pero cuando tienes que echarle un chorreón o ponerle un subrayado, es que no hay nada encima. Y solo te queda el subrayado, como te descuides. Bueno, pues llegamos. Y menos mal que venimos, y venimos muy eufóricos. Y menos mal que estaba yo allí. Yo cuando oigo eso, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Menos mal que estaba yo allí. Y le dije 4 verdades. Y te imaginas al otro con las 4 verdades, clavadas en el morrillo, sacudiéndose las 4 verdades. Y con que solo vea una de lejos, ya todos los pelos de punta y corriendo. No. Eso nunca tiene salida. ¿Por qué? Porque el problema no es que yo tenía razón. Eso ya lo dijimos. Eso ya lo dijimos con una frase que, dada a la media de edad que tenemos aquí todos, estoy seguro que lo hemos oído, cuando éramos niños, cuando nos encontramos con un cabezón, una persona de estas muy tozudas, que existen, y siempre han existido, y existirán, pues se le decía una frase, que ahora he caído yo en la cuenta a la profundidad de la frase, pues para ti la perra gorda. Fíjate tú ahora que esa era una perra gorda. Entonces era 10 céntimos de peseta, pues ahora trasladándolo, pues no sé cuántos ceros habrá que poner en ese decimal, para aproximarnos a qué es una perra gorda ahora. Bueno, total que no vale nada. ¿Qué has logrado?
que te has quedado tú solo con la razón. Y el logro es que el otro también acceda a esa verdad, no que tú te quedes solo con ella. Serio esto, ¿no? Entonces venimos tan orgullosos, menos mal que estaba yo allí, pues la has liado. Para ti la perra gorda. Resulta que una cosa que está abierta para que todos lleguemos ahí y ahí nos vamos a encontrar, tú te has quedado solo con ella y le has dicho 4 verdades a todos, los has cabreado a todos, pues estás lucido, hijo, estás lucido. Para ti la perra gorda. Fíjate la renta que has sacado. No, la verdad nadie la puede secuestrar, pero podemos impedir el camino a la verdad por mi manera de hablar de ella. Y a lo mejor el otro está equivocado, pero mi obsesión debe ser a ver cómo consigo que el otro llegue a esa verdad y que la vea. Yo hablé aquí, o en la introducción o en otro de los temas, aludí, ahora ya es santo, mira, San Romero, que le han puesto el santo al apellido. Mira, me ha hecho gracia eso, San Romero. Bueno, pues San Romero, pues era un integrista de bigote. Y las tenía claras las ideas, de las personas esas tozudas y tal. Pero tuvo una persona que no iba a decirle 4 verdades, lo iba a poner en contacto con cosas que estaban ocurriendo. Porque la realidad no se discute. Yo te cuento una cosa y tú no me la puedes discutir. Tú me puedes contar otra, pero discutime la mía, que yo la vi, te doy datos, fecha, momento, y eso está ahí. Eso no me lo puedes discutir. Tú me puedes contar otra, que salió lo contrario, eso sí, pero discutirme la mía no me la puedes discutir. Entonces solo la realidad desmonta ideas fijas que tenemos, porque al verlo, pues mira, yo con lo claro que yo lo tenía, pero ocurrió aquello y ya se me cayó. Bueno, pues San Romero ha llegado a ser San Romero porque tenía una persona que iba a ponerlo en contacto con la realidad y no precisamente a decirle 4 verdades. No. Esas verdades es un horizonte que nadie nos lo puede impedir y nos lo impide cuando nos las quieren imponer y decir ya tendrías que estar allí. No, yo te voy dando datos para que yo no te cierre ese horizonte. ¿Me estoy explicando más o menos? Bien, sigamos. Tengo razón. Entonces, 1 Timoteo. Todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud, claro, esta era otra realidad que tenían entonces. Allí la población esclava era tremenda, la cantidad de esclavos que había. De modo que es 1 Timoteo 6, 1. Estoy leyendo la cita. Todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme el nombre de Dios y de la doctrina. Los que tengan dueños creyentes no les falten al respeto por ser hermanos, curioso. Dice, claro, si es creyente no te va a considerar, pero claro, la estructura social que tiene, pues es esclavo, pero como son hermanos, pues ya ahí no le falte al respeto, sino al contrario, que les sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servicios. Esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa, no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas. Me encanta esta frase. De verdad que hay personas que tienen ese virus. El virus de las disputas. Vaya por Dios, vaya por Dios. No, es una enfermedad. Es una enfermedad. Las cosas no están bien a veces, pero hay que buscar rendijas de posibilidad siempre. Porque si no, bloqueamos todo. Y entonces sí que esto no hay futuro.
Es más serio de lo que nos creemos todo esto que estamos hoy planteando. Sigamos. De modo que la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gente que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Es un párrafo tremendo. Están privados de la verdad y la están privando a los demás, porque van ellos con la verdad por delante y yo tengo aquí todos los demás y ya todo el mundo se asusta y dice, mira, por ahí no tires que mira este loco como... serio. Sigamos. Aquí está lo nuclear de esta regla. Primero, San Ignacio plantea lo que no se debe hacer. Importante. Ahora verás el problema que tenemos hoy con este primer aviso. Para luego sugerir lo más correcto de cara a no solo salvar el nosotros, sino el recuperar lo dañado. Es que eso es lo importante, que se recupere. Por lo pronto que no se repita el daño y recuperar aquello y que aquello cambie, ¿no? No es sin más decir aquí no ha pasado nada, déjalo, ¿por bien de qué? No. Bien. Lo que no se debe hacer, el hablar contra ellas, las personas, ya sea predicando en público, ya sea platicando, conversando delante del pueblo menudo, gente sencilla sin estudios. Este aviso, ahora ya, pues no podemos hacerlo. Porque lo primero que está en la noticia es que está universalizada. De modo que la barbaridad que se ha hecho en China hace 10 minutos, a los 10 minutos todos la sabemos en España. Vaya por Dios, pero está a miles de kilómetros, pues todos la sabemos. De modo que esta publicidad, que antes podía hacerse desde el púlpito nada más, porque no había medios de nada, ahora eso ya, de modo que la cosa está más complicada ahora. Yo no puedo controlar un poco esa difusión y entonces esto se dispara, porque todo el mundo, estamos globalizados. Antes tú tenías que ir a una manifestación para señalarte y decir que tú estabas apuntado a eso, a los que iban a la manifestación. Ahora, encerrados en nuestro cuarto, con la llave echada por dentro, estamos más globalizados que antes yendo a la manifestación. Fíjate. ¿Por qué? Porque todos oímos lo mismo y además casi en el mismo momento que está ocurriendo. Y lo malo de las precipitaciones es que no hay tiempo y no hay posibilidad de que funcione nuestra inteligencia y se haga cargo de aquello, sino que nos están atropellando las noticias, las reacciones, las opiniones, madre mía. Y tú te quedas aparcado, porque eso te arrolla. De modo que este primer aviso ya lo tenemos en contra. Este ya no está en nuestra mano. Esto es un dato, por desgracia, que ya se nos da generalizado. Ahora el problema es ¿qué hago yo con eso? Bueno, pues vamos a ver. Pero aquí ya no pasa tanto por nuestras manos. Ignacio dice que no se puede hablar contra la autoridad de cualquier manera. Concretamente hay que evitar dos. Publicarlo a los 4 vientos. Esto ya está publicado. Ya nos viene publicado. Se están enterando todos. Sin pensar en quién puede oírlo, predicando en público y conversar delante del pueblo sencillo. Aquí sí sabemos quién está delante, pero a San Ignacio le preocupa especialmente la gente sencilla. Ya lo veremos en otras reglas, y de una manera muy sorprendente. Y la razón es que engendrarían más murmuración y escándalo que provecho. Pues claro. El cotilleo corriendo de boca en boca siempre termina con exageraciones y haciendo daño. Y además la murmuración y el escándalo, y como son cosas que son escandalosas y tal, y enseguida están aireadas, pues ya todo el mundo está sacando
Y la primera reacción o la primera actitud que tenemos, que es muy peligrosa, es la generalización. Está todo podrido, vaya por Dios, todo. Bueno, entonces eso, de modo que engendraría más murmuración y escándalo que provecho. Atención, él está preocupado, porque lo que hay es que sacar provecho de nuestro comportamiento y nuestras respuestas a las cosas que están ocurriendo. No simplemente la murmuración y el escándalo. ¿Produce algún provecho la mera murmuración y el escándalo? ¿Estás enterado? Y tal? Provecho ninguno. De modo que a lo mejor hemos aparcado la posibilidad de que tenemos que pensar cómo sacar provecho y no complicar más las cosas. Sigue. Segundo paso. Y así se indignarían el pueblo contra sus mayores. Esta forma de actuar no remedia nada. Claro, la indignación no soluciona nada. Además, esto no queda en murmuración y escándalo, sino que termina en indignación, es decir, en cabreo y agresividad. Cuando surgieron los indignados, como yo ya llevaba algunos años, pocos, pero yo ya llevaba dando estas reglas. Al principio muy poquito, ahora los estoy dando más. A mí se me pusieron los pelos de punta y veía a personas entusiasmadas. Menos mal, la indignación no remedia nada. Cabrea a todo el mundo. Y todo el mundo tira la toalla, porque esto está podrido. Que para McInerney, normalmente los especialistas en estas indignaciones no son precisamente las personas que están pasando por esas situaciones complicadas y tal, sino son otros para más cosas curiosas. Pero, bien, entonces, Tito 3:1. Es más complicadilla, pero es importante. Amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena, que no injurien a nadie y no sean pendencieros, sino apacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Que mansedumbre, yo cuando explico la bienaventuranza, cuando explico la segunda, la de bienaventurados los mansos, ahí digo, la mansedumbre no es blandenguería, no es mirar para otro lado, no. Es no cayendo en la agresividad, pero no cayendo tampoco en la inhibición. Y sí señalando la verdad, que era la corrección fraterna, que lo único que hago es que señalo, oye, que lo que hay debajo de tu pie es mi pie. Bien. Mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Pues también nosotros, y aquí da la razón, genial, pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y aborrecibles y odiándonos unos a otros. Nadie ha sido perfecto, de modo nadie se puede subir a la parra y decir que un poquito de más cuidado. ¿Y por qué? Pues porque no somos perfectos. De modo que, sino que termina en indignación, es decir, cabreo y agresividad contra los responsables. Este tipo de praxis nunca genera comunidad y convivencia, sino que provoca enfrentamientos y desconfianza. ¿Sí o no? Pregunto, nada más. Sigue. Ya sean temporales, cualquier responsable de la sociedad, jefe de gobierno, alcance, jefe en tu trabajo, encargado, etc., quiera espirituales, responsables de las jerarquías. Y aquí me paro. Dos cosas. Cuento dos cosas muy importantes, que a mí me abrieron los ojos tremendamente. De modo que nosotros estuvimos primero en Paraguay
y después pasamos a Argentina, a la provincia de Misiones. Estábamos en un pueblecito que se llamaba El Soberbio. Bien, pueblecito, nada, no llegaban a 300 personas, no llegaría. Estaba todo disperso por el campo, cultivaban el citrón, la citronela, la menta, y empezaba a cultivarse la soja. Bueno, entonces allí había un destacamento de gendarmes en ese pueblecito. Eran 12 gendarmes. Y ahora verás lo que ocurrió. De repente cambiaron de jefe, que no me acuerdo qué graduación tenía, no me acuerdo si era capitán, si era, pero sé que era el que mandaba en aquellos 12. Bien, pues me entero, oye, ¿sabes que han cambiado? Ah, bueno, bien. Y justo en ese momento ocurre lo siguiente. Allí, los que empezaban a cultivar la soja, les venía, preferían la cosechadora que compraban en Brasil, que estaba atravesando el río Uruguay. El río Uruguay era la frontera con Brasil. Y entonces con lanchas, porque puentes no había allí, pues traían una cosechadora del Brasil, porque era más económica y rendía más que la Argentina. Entonces, pues acudían a un gendarme, mira que quiero pasar, pues me tienes que dar esto. La coima, que decían ellos, el soborno, me tienes que dar esto. Pues le dio religiosamente su ese y pasó la cosechadora. Bueno, al gendarme le dio gustirrinín aquello y a los 2 años dice, me tienes que dar por haber pasado. Hombre, ya te lo pagué. Pues ya sabes que como no me lo pague, te denuncio. Válgame Dios. El hombre le pagó otra vez. Bien. Pero ya le tomó más gustirrinín. Claro, esto ya, pues ya tengo aquí un chollo. Ya no, todos los años voy a... Y al año siguiente va otra vez. Y le dice, ya sabes. ¿Cómo que ya sé? Pues que la cosechadora... Pero bueno, si te pagué cuando la pasé y después a los 2 años te he pagado otra vez, ¿cómo te voy a pagar? Pues ya sabes lo que hay. Pero afortunadamente el hombre no tenía. Es que materialmente no podía pagarle. Y entonces el hombre, pues se acuerda de que habían cambiado de jefe, los gendarmes. Dice, pues voy a hablar con este nuevo, ya de perdidos al río. Ya, por lo menos voy a decir lo que está pasando. Yo pensaba después, cuando me enteré, si este hombre viene a preguntarme a mí, seguro que le digo que no. ¿Entendido? Bien. Pues fue. Y mira por dónde. Bueno, esto era el año 77. Llevaba Videla 1 año en el poder. Allí los militares tenían la sartén por el mango. Entonces allí no se le podía rechistar a nada de esto. Y en ese contexto, que solo estando allí uno se puede hacer una idea de lo que fue aquello, y eso que nosotros no habían llegado los militares al pueblecillo ese, se habían quedado en Aristóbulo del Valle, estamos a unos 80 kilómetros, y se veían cosas raras. Esas cosas dicen que... Bueno, pues va a hablar con este hombre. Le cuenta la historia, mire usted, yo pasé una cosechadora hace 3 años, yo le pagué, pero es que a los 2 años vino y ahora venido otra vez, pero no tengo. Pues que sepa usted hace conmigo lo que quiera, pero que sepa usted lo que está pasando. Y aquel hombre que había venido de fuera, que nadie lo conocía, estaba recién llegado, dice, perfectamente, dígale usted que sí. Y si no tiene usted dinero, yo se lo voy a dar. Y diga usted, pero vamos a quedar en concreto que sea en su casa. Allí todas las casas, como llueve mucho, están sobre pilares de paoferro, que decían por allí, que es el lapacho. La madera esa no se pudre con el agua, se pone más dura. Eso pesa, bueno, pesa que ni siquiera flota en el agua.
Esos troncos no pueden trasladarse, tienen que atarlos a otros para que floten, porque ellos se hunden. Fíjate la densidad que tiene esa madera. Bueno, pues están en alto y entonces pues todas son de madera. Tú te puedes meter debajo y allí no sabe nadie que hay nadie debajo. Y está. Entonces, díganos usted la hora, el momento y tal, y mandó 2 gendarmes jóvenes